Negra, vas a robarte otra entonces. Sí, acabo de pasar por delante de ti. Antes de entrar, ¿te podrías fijar si encuentras un auto o algo para mí? Tienes uno en el barrio tienes un jet. Acabo de entrar. En el barrio, un Shepherd. Sí, Ok. vente. El Derek este me está contando mucho, sabe demasiado de los barrios eso. Bueno, bien. Dice, y también me ofreció de que si un día necesitamos plata o algo que él me presta o me regala. Que pague. Y dile que si quiere, pero yo le diremos que si quiere vivir por aquí, que abone una cuota semanal, tío. No se lo deje caer, pero dijo que si un día necesitamos plata se la pido. Vale. Me contó que los viste los dos burritos tienen problema con todos. Sí, son unos putos esos. Sí, van de subiditos. Hace 4000 me saqué. Era polilla. Se va la poli. Sí, ya llegaron. ¿En cuál estás? En la de la Ligo del Gabrielas. Ok. ¿Cuál robaste antes? Para no ir ahí. Yo robé la costa. La de del la, Megamall. del banco. O sea, la del Mercado Central. Ok. Estoy escuchando más poli, capaz que está yendo por ahí. ¿Vienes al barrio? ¿Para el coche o no? ¿O ya encontraste? Sí, estoy yendo. No, tengo uno. Ah, Y luego encontré uno.
Hey, Buenas. muy buena. ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo se encuentra? Muy chill, la verdad. De acuerdo, y lo más importante, ¿cómo se encuentra ahí al sujeto que tiene en la entrada de la tienda? Se encuentra perfectamente. No le he hecho nada. Si no le he hecho nada, no le molestará que me acerque, ¿no? Para comprobar cómo se encuentra. Tranqui, acérquese. Lo tengo aquí de rodillas. De acuerdo, pues ya hay reservado, no tiene por qué alterarse. Mire. No hace grito falta que le coreano. tome el cuello, no hay ningún problema. Déjelo en el suelo, no hay prisa alguna. Coménteme, ¿qué puedo ofrecerle yo para que hagamos que se vaya de ahí, para que no pase mal rato? Pues sencillo. Una salida limpia. ¿De acuerdo? ¿Qué entendemos por salida limpia para que hablemos el mismo lenguaje? Básicamente, que yo cojo tranquilita, me subo al vehículo, lo arranco y empezamos la persecución. ¿Qué te parece? De acuerdo, me parece bien, me parece correcto. Si quiere vaya sacándolo, yo voy hablando con los chicos para sacar el perímetro y así agilizamos todo. ¿Cómo le va? Me va mal. Mejor lo suelto cuando me vaya a subir al coche. Tú tranqui que no le voy a hacer nada. Bueno, pero a ver, yo entiendo que usted no le hace nada. Usted no se ve como una mala persona. Yo No lo soy, si soy un me angelito. inspira confianza. Me inspira la seguridad de que no le hacen al rehén, pero el pobre está pasando ahí un mal rato. Nah, hermano, Pobre si de está seguir aquí en de su chill. casa. Nah, si le dije que sí quería una cerveza y todo. Pero usted no cree que a estas horas no le está esperando la familia ahí para ir a cenar. Pues más vamos a tardar si me sigues volviendo loca. El compa va a salir Puede ser. conmigo, tranquilito. Y yo cuando me suba al vehículo, yo lo voy a dejar. Ni le voy a empujar ni nada. Chill, le suelto. Me parece estupendo. Pues espéreme, hablaré con los demás para retirar el perímetro y ahora le comento, ¿de acuerdo? Perfecto. Vas bien, negra. Sí, estoy negociando. Acabando de negociar. Ok. Señorita, espere un momento, aún no estamos listos. Espere un momento, con calma. Vaya, me dio la sirena antes, ¿o qué? Están todas las cajas Vente abiertas. para aquí, hermano. Yo vente. nunca le hablé de Joder. sirena, yo dije que le iba a decir por la radio. Ah, como dijo. Fiu, 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 fiu. Yo entendí, venga, nos vamos. Que hablo balleno.
una marcada. Adelante, ahora sí, cuando quiera. Ah, sí, seguro, 100%. Sí, adelante, adelante, siempre. Venga, dale, mano. Deje al Ren caminar hacia su izquierda donde se encuentra un No se patrullado. preocupe, mire, chill. Fondo 180, se frena, lo tenemos de frente, lo toca un poco. ¿Te está persiguiendo la policía a ti por el barrio? Sí. Pasa de nuevo y te saludo. Yo estoy yendo paleto.
Hermano. Oye, Cop, ¿sigues en la radio? Hermano, si sigues en la radio, puedes dejar de chocarme, hermano. Están chocando, hermano. Plan código misil, no código 100. Es el SPD. Sí. Uf, 5K que saqué. ¿Me escuchan?
Sí, ¿qué pasa? No, que el Derek este encontró a un tipo que da una lista de autos para robar, se lo llevas y te paga. Ojo. Pero son como... es plata no declarada, según dijo el tipo. O sea que hay que lavarla o algo raro, no sé. No sé sobre eso. Y materiales también da, así que está bueno saberlo. Están intentando pinchar. ¿Qué es lo que dijiste que encontraron? Un tipo en el depósito que te da una lista de autos para que robes. Se lo Ah. llevas y te da materiales y unos billetes que no están declarados. Imagino que mientras más caro el auto sea que le entregues, más plata te da. Ahora mismo no nos sirve, pero en un futuro capaz. Te pincharon, negra. No, pero dispararon, eso sí, fijo. Ah. Madre mía, hermano, en vez de hacer código 100, Y si te hicieron un código misil. en plan, se ponen delante y esperan a que vaya a pasar y aceleran. ¿Te escapaste o qué? No, soy en persecución. Tengo 3 patrullas. Yo estoy esperando que vengan, no creo que vengan. En 5 me voy. Hermano, no se le rompe el puto patrulla y se no 20 veces. Me está intentando pinchar. ¿Está disparando? Sí, tío. Tírate al puto agua, tío.
el medio de la ciudad, además. Si me das un minuto salgo, guardo la plata y te puedo hacer un bloqueo o algo. Vale, pero son 3, ¿eh? Aunque, bueno, déjame revisar una cosa antes. ¿Verdad? Y me siguen intentando pintar y no le dan, hermano. En serio, no te dan. No, hermano. Tirate al pie o algo con el auto. Yo ya me fui 5K que me llevo. Curvas, sale cuando se vuelva. Me voy corriendo. ¿Quieres que te vaya a buscar? Estoy corriendo ahora. ¿Por dónde andas más o menos? Zona rica. Voy. Electrocutada. Asegurada. García, ayúdame que me va a dar algo. Mire usted.
Voy a requerir que alguien me lleve, ya que pasó algo extraño en mi patrulla que hay. Súbalo en el de atrás, por favor. ¿Cómo se llama? Venga, señorita, venga. Bueno, sargento, llévela usted y la procesamos nosotros. Sí, déjalo acá y ya cambiado de preocupe. ¿Se va con el sargento entonces? Sí, sí, sí. Perfecto. Penguin, recítele los derechos a la señorita, por favor. Señorita, ¿me escucha ahí atrás? Sí, Bien, le paso a informar que en este momento está detenida por robo menor, ¿de acuerdo? Tiene derecho a guardar silencio, a no contestar ningún tipo de pregunta que se le formule, ya no declararse culpable si no desea hacerlo. Tiene derecho a comida, bebida y asistencia médica en tanto le sea necesario. En este caso no dispone de derecho a un abogado, siendo que fue en flagrante delito. Y tiene derecho a una llamada de una duración no mayor al minuto en presencia de un oficial. ¿Le quedan claros el motivo de detención y sus derechos? sí. Perfecto.